Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Un fuerte golpe en la puerta. Fuerte. Certero. Como un martillo rompiendo la quietud de la noche. Me desperté instantáneamente, con el corazón palpitando y la sangre corriendo. La experiencia me dijo que esta no era una visita de rutina. Esto fue un problema. Abraham. Policía. Apreté los puños. Me levanté lentamente de la cama, mirando el reloj, las 3:47. Vinieron cuando yo estaba más vulnerable. Cuando mi mente aún estaba nublada por el sueño y mi cuerpo no estaba preparado para luchar. De ninguna manera. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de que mi mano llegara a la cerradura, ésta explotó hacia adentro. El crujido de la madera, unas botas pesadas irrumpiendo, una ola de uniformes negros abriéndose paso como una avalancha. Al suelo. Boca abajo. Un acero frío presionó contra la parte posterior de mi cabeza, aplastando los últimos rastros de duda. Me estaban arrestando. ¿Qué pasa? Ladré, intentando aclarar un poco las cosas. No hay respuesta. En lugar de eso, me tiraron al suelo, me retorcieron los brazos detrás de mí y sentí las esposas clavadas en mis muñecas. Sabía que resistirse era inútil. Había pasado por bastante para reconocer la verdad. No estaban allí para buscar. Estuvieron aquí para mí. Jonathan Hale está arrestado por fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. La última carga fue como un puñetazo en el estómago. ¿Asesinato a sueldo? Levanté la cabeza bruscamente, ignorando la bota que presionaba mi espalda. ¿Qué clase de tontería es esta? Me levantaron del suelo y fue entonces cuando la vi. Ana. Mi esposa estaba parada en el pasillo, envuelta en una bata de seda. Las lágrimas brillaron en sus ojos, sus labios temblaron, pero algo en ello se sentía extraño. La miré a los ojos, desesperado por algún tipo de explicación. Pero lo único que encontré fue miedo. No para mí. Para ella misma. Ana. Mi voz se quebró, como si me estuvieran obligando a decir su nombre con una cuchilla presionada contra mi garganta. Lo lamento. Su voz era pequeña. Frágil. Como alguien que ya se había roto antes de que la pelea comenzara. Y en ese momento, lo entendí. Era ella. Ella plantó la evidencia. Ella les dijo que yo era culpable. Tú. Me lancé hacia adelante, pero los oficiales me inmovilizaron nuevamente, tirándome con fuerza al suelo. La rabia me invadió por completo. Quería destruirla. Destrozarla. Todo dentro de mí ardía. Y entonces, cuando el mundo ya se derrumbaba a mi alrededor. Lo vi. Mark Donovan. Mi rival más peligroso. De pie unos pasos detrás de ella, con los brazos cruzados sobre su traje a medida, sonriendo como el mismísimo diablo. He esperado mucho tiempo para ponerte en tu lugar, John. Inclinó la cabeza y me miró como un depredador que observa a un animal herido. Primero, me llevé a tu esposa. Ahora, te he cogido a ti. Y así, de repente, la imagen completa quedó clara. Fue una trampa. Ana y Mark. Juntos. Lo planearon todo. Me arrastraron afuera y me empujaron hacia la parte trasera del coche de policía. La puerta se cerró de golpe, pero seguí mirándolos a través de la ventana. Quemando esa imagen en mi mente. Grabándolos a ambos en mi memoria. En ese mismo momento hice una promesa. Regresaré. Y cuando lo hago, ninguno de ellos quedará en pie. Me estrellaron contra el asiento trasero como si quisieran dejar una abolladura en algo más que mi cuerpo. El plástico era frío e implacable. Las esposas se clavaron en mis muñecas y el metal me mordió profundamente. Pero apenas lo sentí. Porque dentro de mí había algo más caliente que el dolor. Estaba procesando la traición. Ana. Mark Donovan. Este no fue el final. Fue solo el comienzo. La sirena huyó como el grito triste de un cadáver aún no enterrado.
No aparté la mirada de la ventana, obligándome a memorizar sus rostros, las máscaras estoicas que llevaban. Cada detalle quedó grabado en mi memoria, la sombra proyectada en la mejilla de Mark por la farola. Los dedos temblorosos de Anna agarrando la tela de su bata. Estos fragmentos se convertirían en combustible para mi rabia. El oficial a mi lado permaneció en silencio, mirándome de vez en cuando con esa mirada de desprecio, como si ya me hubieran condenado. Quizás a sus ojos, lo tenía. Solo otro cuello sucio. Otro hombre rico que pensó que podía burlar la ley. Pero estaban equivocados. No viví por encima de la ley. Estaba listo para reescribirlo. La comisaría era un bloque de hormigón gris que olía a sudor, desesperación y café rancio. Me sacaron del coche a rastras sin la menor muestra de respeto. El mordisco de acero de las esposas, el suelo sucio bajo mis pies. Cada paso me provocaba una sacudida en los hombros mientras me empujaban hacia adelante como ganado camino al matadero. «Oye, Jonathan Hale», gritó alguien desde el pasillo. «Nunca pensé que te vería así, esposada». No respondí. No porque no quisiera. Pero porque el odio que me ahogaba la garganta era más fuerte que su agarre. Me arrojaron a una sala de interrogatorios. Un montaje digno de un libro de texto, paredes grises, una mesa, 2 sillas de metal y una lámpara de techo dura que proyectaba su luz directamente sobre mi rostro, dejando el resto engullido por las sombras. Las esposas estaban fijadas a un anillo sobre la mesa. Me senté allí, sintiendo el frío mordisco del metal. Mientras tanto algo mucho más caliente se encendió en mi pecho. Entraron 2 hombres. El primero, el detective Ross. El mismo hombre que atacó a mi socio comercial hace años. Se podía leer en su cara, odio a los tipos como tú. El segundo, su compañero. Silencio. Expresión de funeraria. Pero sus ojos, agudos. Observando. Royce arrojó una carpeta sobre la mesa. «Bueno, Ale», dijo con una sonrisa burlona. «¿Qué se siente estar de este lado de la mesa?» Lo miré fijamente, sin pestañear. «¿Dónde están mis abogados?» «Oh, ya vendrán», dijo con indiferencia. «Pero ambos sabemos que el tiempo está de nuestra parte». Abrió la carpeta y sacó fotos. Borroso, pero condenatorio, yo con Mark Donovan, contratos, registros de transferencias bancarias. «La evidencia es sólida», dijo. «Incriminaste a tu compañero, ordenaste el asesinato, blanqueaste fondos a través de cuentas fantasma, ¿y el resto? Pura porquería. Lo encontraste todo en tu casa, delante de tus narices. Bajo mis narices. Ana». Apreté la mandíbula. Podía sentir mi pulso latiendo en mis sienes. «¿De verdad crees que me creo este programa?», dije en voz baja. «Estoy aquí porque alguien te dio una obra pésima y te la tragaste entera». Royce se inclinó más cerca. Su aliento apestaba a café barato y algo más, tal vez a presunción. «No te hagas el héroe. Sabemos lo de Anna. Está dispuesta a hablar». Esas palabras golpean más fuerte que cualquier puñetazo. ¿Listo para hablar? Me incliné también y lo miré a los ojos. Voz baja. Firme. «Si crees que me voy a quebrar, estás totalmente equivocado». ¿Sabes por qué? Porque cuando esto termine, serás el primero en comerte esos papeles. Cada línea. Cada firma. Él se rió entre dientes. Grandes palabras para un hombre esposado. Me incliné más cerca, casi susurrando. ¿Sabes qué es lo más aterrador para un hombre como yo? Él levantó una ceja. «Sorpréndeme. No tener nada que perder». El silencio cayó como el cemento entre nosotros. Pesado. Final. Las siguientes horas transcurrieron borrosas. Preguntas. Presión. Fotos. Palabras. El rostro de Ana apareciendo en las fotografías con Mark. Su firma al pie de las declaraciones. Cada página era un cuchillo. Pero no me inmuté. Porque detrás de cada acusación, de cada táctica sucia, vi la única verdad que ellos pasaron por alto. Cometieron un error.
Me dejaron con vida. Y eso era todo lo que necesitaba. Sentado en esa habitación gris, bajo la lámpara tenue y parpadeante. No pude evitar retroceder en el tiempo. A veces, el dolor del pasado es lo único que te mantiene vivo en el presente. Cada fracaso, cada error. No eran cicatrices. Eran señales de tráfico. Y lo seguí directamente hasta el ajuste de cuentas. No me criaron para ser débil. Nací en una familia de clase trabajadora en una zona industrial de Boston. Mi padre era soldador. Mi madre, enfermera. No vivíamos en la pobreza, pero tampoco comíamos con cuchara de plata. Nuestra casa siempre olía a pan tostado, metal oxidado y café barato. Ese olor está grabado en mi memoria, igual que las lecciones que me enseñó mi padre. Era un hombre sencillo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras caían como un martillo contra el acero. Recuerda esto, John, al mundo no le importan tus sentimientos. O aguantas el golpe o acabas boca abajo en el suelo. Me enseñó a nunca quejarme, a nunca lamentarme y a nunca pedir ayuda si podía hacerlo yo mismo. Sus manos estaban callosas, su piel dura, pero sus ojos eran fríos como el acero. Me observaban y siempre me hacían la misma pregunta silenciosa: ¿sobrevivirás o te derrumbarás? Mamá era diferente. Amable, pero no suave. Ella me enseñó a leer mientras papá me enseñó a pelear. Su voz fue la primera que me habló de honor, no solo de ganar. La integridad no es un regalo, solía decir. Es una decisión. Una que tomas todos los días. Pero aprendí rápidamente que, en el mundo real, la honestidad tiene un precio alto. En la escuela, yo no era el niño que les gustaba a los profesores. Demasiado desafiante. Demasiado terco. No tenía paciencia para las tonterías y no respetaba a la autoridad solo porque llevara una insignia o tuviera un título. Si alguien me acorrala, golpeo primero. No gané todas las peleas, pero siempre regresé peleando. Empecé a trabajar a los 14 años, fregando pisos en un taller de automóviles y transportando cajas en un almacén. Cada dólar importaba. No porque fuera papel, sino porque olía a sudor. No estaba ahorrando para comprar zapatillas. Estaba ahorrando para la libertad. Eso es lo que quería desde el principio, libertad. Después de la secundaria, no fui a la universidad. Ya lo sabía, un título no es un billete para el éxito. El riesgo es. Empecé con poco. Pedí un préstamo que no me correspondía y lo invertí todo en una pequeña empresa de transporte. 5 camiones viejos. Un solo conductor, yo. Trabajé sin dormir. Sin fines de semana. Conduciendo durante la noche, reparando motores durante el día. Mi primera victoria no llegó porque fuera más inteligente que los demás. Vino porque estaba dispuesto a sangrar por ello. El negocio creció. Lentamente, luego más rápido. Compré más camiones. Contraté conductores. Cada error me costó dinero, tiempo y sueño. Pero seguí adelante. Porque perder no era el enemigo. El miedo era. 5 años después, tenía una empresa que conseguía contratos millonarios. Empecé a invertir en bienes raíces. En tecnología. En lugares que a otros les daba miedo tocar. No jugué a lo seguro. Yo escribí las reglas. Fue entonces cuando conocí a Ana. En un evento corporativo. Ella no era como la multitud habitual que me rodeaba. Elegante. Afilada. Ese brillo frío en sus ojos. Ella no intentó encantarme, y quizá eso fue lo que me atrajo. Nuestra relación avanzó rápidamente. Inteligente. Serena. Parecía la pareja perfecta. No solo una esposa sino también una compañera. Ella me escuchó. Fingió comprenderme cuando le hablaba de negocios, estrategia y riesgo. Pensé que había encontrado a alguien que viera mi verdadero yo. Me equivoqué. Nos casamos un año después. La boda fue lujosa, no porque quisiera impresionar, sino porque podía hacerlo. Invitados. Vino fino. Sonrisas perfectas.
Fotos que probablemente ahora estén en algún cajón, acumulando polvo. Recuerdo tomarle la mano y pensar. Gané esta vida. ¿La ironía? Ese fue el mismo día en que comencé a perderlo. Un golpe a la puerta me devolvió a la realidad. El detective Ross entró de nuevo en la habitación. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él venía Ana. La mujer por la que una vez pensé que movería montañas. Ahora me di cuenta. Debería haberla aplastado en lugar de eso. La puerta se cerró tras ellos con un ruido sordo. Como si no fuera solo un sonido, sino el periodo final de mi antigua vida. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo el tic-tac constante del viejo reloj de pulsera de Royce rompía el silencio. Ana se quedó parada en la puerta, congelada. Como si la línea entre el pasillo y esa habitación fuera el último paso antes de cruzar hacia la traición. Pero ya era demasiado tarde. Ella lo había cruzado hacía mucho tiempo. Entró en silencio, como si incluso sus pasos temieran perturbar el peso de sus propias mentiras. Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido. Atrás quedó la mujer segura y fría con la que una vez compartí mi cama y mi futuro. Ahora parecía una sombra que se desvanecía. Un fantasma de alguien en quien una vez creí. ¿Creíste en? No. Esa fue la mentira. Yo no la amaba. Me encantó la idea de ella. Ana se sentó frente a mí sin levantar la mirada. Sus dedos temblaban. Los entrelazó como si eso pudiera evitar que se desmoronara. La voz de Royce cortó el silencio. Entonces, Ana, ¿estás lista para decir la verdad? ¿La verdad? Dijo la palabra como si todavía significara algo. Pero la verdad murió la noche que ella eligió acostarse en la cama de Mark Donovan. Nunca le quité los ojos de encima. No me importaba Royce. No me importaba la habitación ni las cámaras que probablemente estaban grabando cada segundo. Solo la vi a ella. La mujer que sostenía el cuchillo. Y lo enterré en mi espalda. John. Su voz era débil, como metal oxidado raspando contra el vidrio. Yo no quería que terminara así. Me reí. Tranquilo. Corto. El sonido resonó por la habitación vacía como una broma amarga. ¿No querías esto? Me incliné hacia adelante y las esposas tintinearon contra la fría mesa de metal. ¿Qué querías, Ana? ¿Para que yo simplemente desaparezca? ¿Así no tendrías que ensuciarte las manos? Ella se estremeció. Bien. Déjala temblar. Roy se aclaró la garganta, intentando volver a controlar el interrogatorio. Señora Ale, díganos cómo descubrió los crímenes de su marido. Ella lo miró como si él fuera su salvavidas. Como si él fuera lo único que le impedía ahogarse en su propia culpa. Él estaba involucrado en cosas oscuras, dijo con voz temblorosa. Encontré documentos. Cada palabra que ella pronunciaba era otro clavo en el ataúd que estaba construyendo para mí. Tenía miedo. Pensé que si se lo decía, podría. Ella se detuvo. Adelante, Anna. Termina tu mentira. Exhalé lentamente, conteniendo la furia que me arañaba por dentro como un animal enjaulado. Dile la verdad, Anna, susurré. Cuéntales cómo te acostaste en mi cama haciendo planes con Mark. Cuéntales cómo te reíste de mí cuando te traje flores. Cuéntales cómo me vendiste por la empresa que construí desde cero. Ella cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Falso. Esas lágrimas no eran para mí. Eran para Royce. Para las cámaras. Para el rendimiento. Eso no es verdad, John. Gritó con la voz quebrada. Cambiaste. Te volviste frío, cruel. Te tenía miedo. Me incliné más cerca, tan cerca que podía escuchar su respiración. ¿Tenías miedo? Dije suavemente. No, Anna. No tenías miedo. Solo querías más. Más dinero. Más poder. Todo lo que te di, solo que sin mí. Ella se derrumbó, sollozando entre sus manos. Royce le puso una mano en el hombro, desempeñando el papel del policía bueno.
Está bien, Ana. Ahora estás a salvo. No puede hacerte daño. Sonreí de nuevo. Frío. Constante. Así es, Ana. Ahora mismo estoy esposado. Pero créeme, no para siempre. Ella dejó de llorar. Se quedó quieto. Y en ese momento lo vi en sus ojos, miedo. No teme por ella misma. Miedo al futuro. Porque ella sabía que no estaba mintiendo. Después del interrogatorio me devolvieron a la celda. La puerta de acero se cerró de golpe detrás de mí con una firmeza que parecía el final de una vida. El sonido metálico resonó en mi cráneo. Pero no era un periodo. Era una coma. No puedo romperme. La celda era del tamaño de un armario. Paredes de hormigón, cubiertas de manchas de humedad y deterioro. Una cuna estrecha con un colchón tan fino como el papel que olía como 100 hombres que habían dormido allí antes que yo. Un inodoro de acero inoxidable en la esquina, sin tapa, sin dignidad. Me senté. Las esposas habían desaparecido, pero el acero aún me quemaba las muñecas. No miré a mi alrededor. ¿Por qué lo haría? Este no era un lugar. Era una jaula. ¿Pero sabéis qué hacen los animales en una jaula? Ellos esperan. Ellos miran. Y luego muerden. A la mañana siguiente me llevaron a la cafetería. Largas filas de mesas que apestan a repollo hervido, sudor y miedo. La gente aquí no eran solo reclusos. Eran lobos en las sombras. Cada mirada era un desafío. Cada movimiento, una prueba. Podía sentir sus ojos sobre mí como cuchillas presionándome la espalda. Chico nuevo. Otro niño rico intentando hacerse el duro. No entendían a quién estaban mirando. Cogí una bandeja con algo gris que llamaban avena y me senté en una mesa vacía. No porque tuviera miedo. Pero como nunca he cazado en manada. Silencio. Miradas fijas. Uno de ellos, un tipo grande con tatuajes que probablemente había visto más sangre que yo, se acercó a mí. Su nombre era Trent. Al parecer, el jefe de la cadena de comida local. Oiga, jefe. ¿Dónde está su seguridad ahora? Él sonrió, inclinándose tanto que podía oler jabón barato y algo más oscuro debajo. Lo miré con calma, tomé mi cuchara y le di un mordisco lento a la avena. Estoy comiendo. Retírate. Él se rió. Pero no había humor en esa risa, solo la necesidad de humillar. Él golpeó mi bandeja y la tiró sobre la mesa. Error. Me puse de pie. Lentamente. Deliberadamente. En prisión, no importa lo fuerte que golpees. Se trata de demostrar con claridad que no tienes miedo. Recógelo, jefe, dijo sonriendo. Y quizá te deje conservar la cara. Sonreí. En silencio. Una sonrisa es el peor regalo que le puedes dar a un enemigo antes de golpearlo. Golpeé rápido y limpio. Codazo en la garganta. No lo vio venir. Sus ojos se abrieron de par en par al quedarse sin aire en los pulmones. Lo agarré por el cuello, lo hice girar y le estrellé la cara contra la mesa. La sangre salpicó mi camisa. Silencio. Todos los ojos estaban puestos en mí. Cogí la bandeja, la volví a colocar sobre la mesa y me senté de nuevo. No me gusta que me interrumpan cuando como. Nadie me tocó después de eso. La noche en prisión es el momento más peligroso. Cuando los guardias están medio dormidos y los demonios se despiertan. Se me acercó un hombre mayor, de unos 60 años, quizá más, con cabello plateado y ojos que habían visto más cadáveres que un forense. Su nombre era Mac. Se sentó a mi lado sin decir palabra. No eres solo otro traje, dijo. Asentí. Tú tampoco. Él dio una sonrisa torcida. Estás aquí para vengarte. Y estás aquí buscando a alguien que te ayude. No. Busco a alguien que sobreviva. Hablamos toda la noche. Él conocía el sistema al dedillo. Quien trabajó para quién, quien vendió información, quien proporcionó información al exterior. Él se convirtió en mi clave. Mi llave a la libertad.
A la justicia. A la venganza. Reglas de la prisión. 1. La debilidad es una invitación. 2. La fuerza es el silencio. 3. Los amigos no duran mucho. Solo los aliados. Cada día era una prueba. Pero no me rompí. Porque yo sabía. Estos muros no eran mi prisión. Ellos fueron mi forja. Y cuando salí de aquí, todos los que me traicionaron desearían que me hubiera quedado encerrado. ¿Justicia? El tribunal no tiene por objeto la verdad. Es teatro. Una capa pulida que cubre un núcleo podrido de mentiras y manipulación. Aprendí esto la primera vez que entré en la sala del tribunal. El aire estaba cargado de tensión contenida. Techos altos. Paneles de madera maciza. El olor a desinfectante barato y a colonia de abogado demasiado dulce. Todo fue diseñado para recordarte. Eres solo un hombre. El sistema es Dios. Me senté en la mesa de la defensa con un traje gris que parecía la piel de otra persona. Le habían quitado las esposas, para crear la ilusión de inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero los verdaderos grilletes ya estaban fuertemente apretados en las mentes del jurado. A mi derecha estaba sentado mi abogado, Andrew Hess. Un tiburón caro que había contratado antes del arresto. Frío. Calculado. Pero en este caso, sin dientes. Sus ojos lo decían todo. Estamos perdiendo. A mi izquierda. La fiscalía. Kevin Drake. Un fiscal de distrito que construyó su carrera sobre la base de redadas de alto perfil. Amaba las cámaras. Vivía para llamar la atención. Y odiaba a hombres como yo. Para él, yo no era una persona. Yo era un premio. Y por supuesto, Ana. Ella estaba sentada detrás del estrado de los testigos con un vestido modesto y su rostro era el de una santa triste. Sus ojos se escondieron tras un velo de falso dolor. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada respiración. Cada lágrima. Todo calculado. El estado contra Jonathan Hill. La voz del juez resonó por la sala como una sentencia dictada antes incluso de leer el veredicto. Entonces Drake se puso de pie y pronunció su apasionada declaración inicial. Damas y caballeros del jurado, lo que está sentado ante ustedes no es solo un hombre de negocios. Este es un hombre que construyó un imperio sobre sangre y traición. Fraude financiero. Lavado de dinero. Un contrato que golpeó a su propio compañero. Un hombre que se creía intocable. Pero hoy, demostraremos que la ley está por encima de la riqueza. Las mentiras sonaban tan convincentes que casi las creí. Casi. Andrew se puso de pie, luciendo esa sonrisa impecable de sala de tribunal. Jonathan Allen no es solo mi cliente. Es un hombre que construyó un negocio desde cero. Dio trabajo a cientos de personas. Sí, es duro en los negocios, pero eso no es un delito. La fiscalía quiere que creas una historia dramática, pero tenemos algo más sólido, hechos. Y esos hechos probarán su inocencia. ¿Hechos? Los hechos murieron junto con mi reputación. Ana fue la primera en tomar la palabra. Ella caminó como una actriz haciendo su última reverencia. Lágrimas. Una voz temblorosa. Él cambió. Se volvió frío, controlador. Le tenía miedo. Un día encontré documentos. No sabía qué hacer. Pero tenía que protegerme y a quienes amábamos. Cada palabra era una bala. Y ninguno de ellos falló. La observé, buscando incluso un destello de la mujer que una vez conocí. No había nada. Solo una máscara. Y detrás de él, el vacío. Luego vino el analista financiero. Un ex empleado mío. Confirmó los esquemas de lavado de dinero. Por supuesto que lo hizo. Mark Donovan probablemente le había pagado bien por su memoria selectiva. El fiscal mantuvo al jurado enganchado como peces en un sedal. ¿Ves el patrón? Dinero, poder, mentiras, todo bajo el disfraz de respetabilidad. ¿Pero la verdad? El dinero estaba limpio. El poder fue ganado.
¿Y las mentiras? Las mentiras estaban sentadas allí mismo en la sala del tribunal, llorando lágrimas de cocodrilo. Cuando finalmente llegó mi turno de hablar, me puse de pie. No pedí simpatía. No pedí comprensión. Solo dije la verdad. No soy ningún santo. Soy un hombre duro, porque el mundo no perdona la debilidad. Construí mi negocio desde cero. Sí, tomé decisiones difíciles. Pero no maté. No robé. No traicioné. A diferencia de algunas personas en esta sala. Miré directamente a Anna. Ella miró hacia otro lado. Porque la verdad es un espejo. Y no a todos les gusta lo que ven. El juez me miró como si su decisión ya hubiera sido tomada hacía mucho tiempo. Jonathan Ale ha sido declarado culpable de todos los cargos: fraude, lavado de dinero y complicidad en asesinato. Por la presente, se le condena a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 25 años. Por un crimen que no cometí. La sala del tribunal quedó en silencio. Ana se cubrió la cara con las manos. Y una vez más, esas lágrimas. Tan perfectamente ensayado. Falso. Me llevaron lejos. Pero ¿sabes qué? No me rompí. Porque me quedaba una cosa que ninguno de ellos hizo. Recordé la verdad. Y me acordé de sus caras. 25 años. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte, no solo para mi cuerpo, sino para mi antigua vida. Pero ¿sabes qué? No morí. Acabo de aprender a respirar de manera diferente. Me devolvieron a la cárcel como un juguete roto que ya nadie quería. Los guardias no se molestaron en fingir que les importaba. ¿Por qué deberían? Para ellos yo era solo otro trozo de carne en una jaula. Cuando las puertas de la celda se cerraron de golpe detrás de mí con ese ruido metálico sordo, no me acosté. Me quedé allí parado. Escuchando el ritmo de los latidos de mi propio corazón, como si me estuviera recordando. Todavía estás vivo. Y eso. Eso fue suficiente. En la cárcel no hay tiempo. Solo ahora y demasiado tarde. El respeto no viene del dinero. Proviene del miedo que siembras en los demás. Sabía que tenía que convertirme en alguien a quien temieran. No solo para sobrevivir. Pero para vengar. Cada mañana empezaba igual. Despertar a las 5 de la mañana. Pase de lista. Desayuno hecho con algo apenas comestible. Y el silencio más fuerte que cualquier grito. No busqué amigos. En prisión, eso es debilidad. Pero sabía una cosa. No sobrevives solo. Necesitas aliados. Un día, en la cafetería de la prisión, se me acercó Mac. Un anciano fibroso y canoso con ojos que parecían capaces de hacer un agujero en una piedra sólida. Se sentó frente a mí sin preguntar. No pareces alguien a quien condenan a 25 años. No respondí. Él sonrió. ¿No hablas? Eso significa que estás pensando. ¡Qué bien! Quien piensa vive más. Nos sentamos en silencio. Pero en ese silencio había más significado que en 100 conversaciones. Unos días después, volvió a sentarse a mi lado. Estás planeando una salida, ¿no? Esta vez lo miré. ¿Qué eres, psíquico? Él sonrió. No. Solo he visto a gente como tú antes. No llevas la marca de un hombre destrozado. Aún tienes la mirada de alguien que cree que puede ganar. Él tenía razón. Estaba planeando. Pero ahora me di cuenta, podía ayudar. Fugarse de prisión no es solo una cuestión de escapar. Es una partida de ajedrez donde cada error es fatal. Paso 1. Información. Estudié la prisión como si fuera una operación comercial. Rutinas diarias. Rotaciones de guardia. Puntos ciegos en las cámaras de seguridad. Puntos débiles de la valla que no eran evidentes a primera vista. Paso 2. Personas. Necesitas saber quién es útil. Guardias que aceptan sobornos. Los reclusos que saben cosas. Y aquellos que odian el sistema tanto como yo.
Paso 3. Recursos. No puedes escapar con las manos desnudas. Empecé a intercambiar favores. Utilicé la habilidad que mejor conocía, manipular a la gente. No se trataba de dinero. Se trataba de deudas que podría cobrar cuando llegara el momento. Una noche, mientras estaba sentado en el área de recreación, él regresó, Trent. El mismo matón que derribé el primer día. ¿Crees que eres alguien aquí, Ale? Sonrió, pero sus ojos estaban llenos de desprecio. Dos de sus matones estaban a su lado. Sabía lo que venía. ¿Pero una pelea? Esa es una oportunidad. En la cárcel, o muestras fuerza o te conviertes en presa. Cuando Trent lanzó el primer puñetazo, no retrocedí. Di un paso adelante, deslicé el columpio y le clavé en el cuello un lápiz que había tomado prestado de la biblioteca. No profundo. Pero lo suficientemente profundo como para dejar en claro el punto. La sangre brotó de la herida. Cayó de rodillas, jadeando. Me incliné y susurré. No planeo morir aquí. Eres. Después de eso, nadie volvió a tocarme. La reputación quedó sellada. Más tarde esa noche, Mac vino a verme otra vez. Él asintió. Una señal de respeto. Ya estás listo. Te ayudaré. Pero hay un precio. Sonreí con suficiencia. Todo en la vida tiene un precio, viejo. Comenzamos a construir el plan. No solo un escape. Un retorno. La prisión no me quebró. Me forjó en quien siempre estuve destinado a ser. Y cuando salga, lo sentirán. Mike y yo pasamos semanas perfeccionando cada detalle. El tiempo en prisión se mueve de manera diferente, como el metal fundido. Caliente. Pesado. Y mortal para quien no sepa cómo darle forma. Para escaparse necesitaban 3 cosas. 1. Tiempo, memorizar las rutinas de los guardias al minuto. 2. Aliados, personas dispuestas a vender secretos por un precio mayor que el miedo. 3. Lógica fría, porque las emociones matan más rápido que las balas. La prisión era una máquina enorme. Un paso en falso y los engranajes te aplastarán sin dudarlo. Pero cada máquina tiene un punto débil. Lo encontramos. Noche. La oscuridad es el mejor aliado para quienes quieren desaparecer. Me acosté en mi litera, con los ojos fijos en el techo, contando los latidos de mi corazón. 1, 2, 3. Y entonces llegó la señal, un suave golpe en la pared por parte de Mac. Ya es hora. Me levanté, me puse el uniforme de prisión y me acerqué a la puerta. Esta noche fue el día de rotación de guardia. Caras nuevas. Nuevos hábitos. Y justo el caos suficiente para que se escape por las grietas. Todo empezó con un incendio en el lavadero. Una pequeña chispa, un accidente simulado con el cableado. Los guardias entraron corriendo, intentando contener el incendio. La diversión perfecta. Para entonces, Mac y yo ya estábamos en el pasillo, usando llaves que había adquirido de un oficial sobornado. Esas llaves me habían costado semanas de tratos, amenazas y chantajes. Pero valió la pena cada movimiento. Una inversión con un único retorno en mente, libertad. Los pasillos de la prisión parecían las entrañas de una bestia de hormigón, retorcidos, estrechos y empapados de sudor y miedo. Nos movimos rápido y nunca nos detuvimos. Cada paso había sido planeado. Cada giro memorizado. Una de las cámaras de seguridad se desconectó convenientemente. Ese era nuestro camino hacia el túnel de mantenimiento, un viejo conducto de ventilación que no se había utilizado en años. Yo fui primero. El metal crujió en protesta, como si resentiera nuestra huida. Pero no me importó. Solo tenía un pensamiento golpeando mi cabeza. Voy por ellos. El túnel nos condujo al estacionamiento trasero, donde nos esperaba un viejo camión de reparto. Las llaves estaban justo donde las habíamos acordado, pegadas con cinta adhesiva debajo del volante. Otro favor de alguien que no pensó que viviría lo suficiente para usarlo. Subimos a la cabina del taxi. El motor rugió al ponerse en marcha.
La libertad estaba lo suficientemente cerca para saborearla. Pero la prisión no te deja escapar tan fácilmente. En el momento en que pasamos las puertas exteriores, las sirenas gritaron como animales heridos. Luces rojas y azules atravesaron la noche. Soldados armados. Gritos. Disparos. Espera. Ladró Mac mientras pisaba a fondo el acelerador. Las balas pasaron zumbando a nuestro lado, algunas impactando el chasis del camión. ¿Pero el miedo? Dejé el miedo en aquella celda donde intentaron enjaularme como a un animal. Avanzamos a toda velocidad por una carretera estrecha, donde cada curva cerrada podría haber sido la última. Más adelante, un puente sobre un viejo río. Más allá de eso, libertad. Sus vehículos se acercaron. Creían que me estaban acorralando. Se olvidaron de una cosa. Yo no estaba corriendo. Estaba cazando. En el último segundo, giré el volante con fuerza. El camión se desvió de la carretera y se estrelló contra la barandilla. El metal chirrió. Los neumáticos patinaron sobre la grava. Saltamos mientras todavía estaba en movimiento. Caí al suelo con fuerza y me quedé sin aire en los pulmones. Pero yo estaba vivo. Y eso significaba que la lucha no había terminado. Sus autos pasaron a toda velocidad junto a nosotros, sin saber que ya habíamos desaparecido en el bosque. Desaparecimos en la oscuridad. Encontramos refugio en una vieja cabaña, en lo profundo del bosque, lejos de los caminos, lejos de la gente. Esa noche, por primera vez en años, me miré en un espejo. No vi al hombre que fue a prisión. Vi a alguien más. Y ese alguien tenía una misión. Ana. Mark Donovan. Todos los que participaron en esta traición. Voy por ti. Para vengarse no basta con sobrevivir. Desapareces. Y regresar como otra persona. Después del escape, Mac y yo llegamos a esa cabaña abandonada en el bosque. Madera podrida, aire húmedo, una cerradura oxidada que rompí con una palanca. El lugar olía a moho y a tiempo olvidado, perfecto para desconectarse. Me paré frente al espejo roto y miré mi reflejo. Magullado. Sangre acumulada en la frente. Ojos hundidos por la rabia y el cansancio. Ese era el rostro del pasado. Un hombre que ya no existía. Necesitas una cara nueva, dijo Mac, sentado junto al fuego, con un cigarrillo en la boca. Y una nueva vida. Y armas, añadí. Él asintió. Empezamos con lo que mejor sabía. Planificación. Primero pensé en aquellos que me debían. Las conexiones no son nombres en una guía telefónica. Son deudas. Y las deudas tienen una forma de resurgir cuando menos las esperas. Localizamos a uno de mis viejos contactos, Raymond Ravega, un ex corredor de bolsa del mercado negro. Traficaba con documentos falsificados, armas e información. Una vez lo saqué de una profunda tumba financiera. Ahora, era el momento de recolectar. Lo encontramos en un bar ruinoso en las afueras de la ciudad. La cerveza es más barata que el agua. El tipo de lugar donde las preguntas mueren antes de ser formuladas. Me puse una sudadera con capucha, las sombras me cubrían el rostro y me senté frente a él. Se supone que estás muerto, dijo al reconocerme. Casi lo logré. Pero tengo asuntos pendientes. Sabes que te están buscando, ¿verdad? Tu cara está en todas las pantallas. Menos mal que sé desaparecer. La pregunta es, ¿estás listo para correr el riesgo? Ray dudó. Lo vi calcular todo en su cabeza. El miedo y el beneficio, sus dos fuerzas motrices. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas? Todo. Nueva identificación. Dinero. Contactos. Y armas. Unos días después, Ray me entregó un paquete. Dentro estaban un pasaporte a nombre de Victor Marlowe. Una licencia de conducir. Una identificación fiscal falsa. Y varias tarjetas de crédito emitidas bajo la identidad de otra persona. Pero no fue suficiente. Mi cara era conocida.
Y esa cara se había convertido en mi mayor desventaja. Rue me llevó con alguien al que llamaban el doctor. Él no era un médico en el sentido tradicional del término. Era un cirujano clandestino, un maestro de la reconstrucción facial sin licencia, que trabajaba en sótanos olvidados y clínicas clandestinas. La habitación en la que entramos parecía más una carnicería que un consultorio médico. El olor del antiséptico mezclado con el metal frío. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mac cuando estuvimos solos. Ya no soy el hombre que era, dije. Más vale que lo hagamos oficial. La operación duró horas. Y cada corte de ese bisturí no solo cortaba la piel, cortaba el pasado. Me remodelaron la mandíbula. Me ajustaron la nariz. Me levantaron las mejillas. Incluso el espacio alrededor de mis ojos se movió. Cuando volví en mí, aturdido por la anestesia, lo primero que vi fue mi reflejo. No fui yo. Exactamente como debía haber sido. Con una nueva cara y un nuevo nombre, comencé a reconstruir lo que me habían robado. Recurrí a viejos contactos bancarios para transferir dinero desde cuentas en el extranjero que nadie más sabía que existían. Creé empresas fantasma para lavar ese dinero y reinvertirlo exactamente donde importaba. Reconstruí una red, no de seguidores leales, sino de personas motivadas por una de dos cosas, el miedo o el beneficio. Me convertí en un fantasma. Sin identidad en el papel. Pero yo estaba en todas partes, moviéndome silenciosamente siguiendo los pasos de aquellos que me traicionaron. 6 meses después, regresé a la ciudad. Nadie me reconoció. No los guardias afuera de las torres de oficinas que solían llevar mi nombre. No la gente dentro de las empresas construidas con mi sudor. Entonces la vi. Ana. Ella estaba de pie bajo los focos de una gala benéfica, de la mano de Mark Donovan, sonriendo como una rata encima de una pila de basura. Parecían felices. Perfecto. Porque la felicidad es una debilidad. Estaba cerca, observando desde las sombras. Y la caza había comenzado. La venganza no es un estallido de ira. Es un veneno de acción lenta. Cuando eres un depredador, la primera regla es esta: conoce a tu presa. Conozca sus debilidades. Sus hábitos. Sus miedos. No golpees primero. Hazles creer que están a salvo. Empecé con Mark Donovan. Él era más vulnerable que Anna. Un hombre de negocios de alto perfil, rodeado de seguridad, amigos falsos y mujeres que sonreían siempre que él pagara sus cuentas. Pero todo el mundo tiene un punto débil. Un lugar donde el cuchillo entra limpio. Lo estudié durante semanas. Su oficina estaba en una torre, era dueño de todo el piso. Cenaba en los mismos lugares, conocía a la misma gente. Y le gustaba correr solo por las tardes, pensando que nadie podría alcanzarlo. Ese fue su error perfecto. Mac ayudó con la logística. Encontramos un punto ciego, un viejo parque en las afueras de la ciudad, donde no llegaban las cámaras de seguridad. Mark corría allí a menudo. Estaba tranquilo. Aislado. Sin testigos. Todo lo que necesitaba era: 1. Sorpresa. 2. Silencio. 3. Un mensaje. No quería que muriera. No de inmediato. Quería que entendiera por qué estaba muriendo. Noche. Esperé entre los árboles, envuelto en la oscuridad. El cielo estaba gris ceniza. El aire frío y húmedo. Entonces los oí: pasos. Uniforme. Firme. El suave ritmo de las zapatillas sobre la grava. Había memorizado ese ritmo. Lo estudiaba como si fuera una sinfonía. Mark Donovan apareció, como siempre. Ropa para correr. Auriculares puestos. Sin guardias. Sin miedo. No hay posibilidad. Salí de las sombras como un fantasma. Él no me escuchó. No sentí nada. No hasta el último segundo. Se giró, con los ojos muy abiertos y la confusión dando paso al miedo. Golpeé. Rápido y limpio. La hoja se deslizó entre sus costillas, directo al corazón.
El jadeó y el teléfono se le resbaló de la mano. Lo atrapé y lo obligué a caer al suelo. Intentó hablar pero la sangre le llenaba la boca. Me incliné hacia él. ¿Te acuerdas de mí? Susurré. Sus ojos se abrieron aún más. Reconocimiento. Demasiado tarde. Saqué el cuchillo lentamente para que pudiera sentir cada centímetro. La sangre le empapó el pecho. Antes de irme, le tallé una palabra en la palma de la mano. Traidor. Los titulares estallaron a la mañana siguiente. Un destacado empresario murió en un misterioso ataque. Ana estuvo en el funeral. Observé desde la distancia, perdido entre la multitud. Ella parecía rota. Pero eso fue solo la primera grieta. Ahora era su turno. Y yo la haría rogar por el final. El miedo es un virus. Se propaga lentamente, pero mata rápidamente. El día era frío y gris, como si hasta el cielo estuviera de luto. Pero no para Mark. No. El cielo no llora por los traidores. Me encontraba bajo la sombra de un viejo arce al borde del cementerio, con un abrigo oscuro y un sombrero de ala baja. Tenía un periódico en las manos, un disfraz clásico, no para ocultarme, sino para observar. Para ver sus ojos. Ana se quedó de pie ante la tumba. Vestido negro. Maquillaje impecable. Gafas oscuras cubriendo sus ojos. Pero ninguna lente podría ocultar la verdad. Porque el miedo no se puede enmascarar. Ella lucía perfecta, como siempre. Pero ella se estaba quebrando. Cada uno de sus movimientos conllevaba un poco más de tensión. Cada línea de su rostro, un poquito más nítida. Cuando llegó el momento de hablar, Ana dio un paso adelante. Ella se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero pude ver a través de ellos. Esas lágrimas no eran de dolor. Tenían miedo. Ella miró a la multitud y comenzó a hablar. Mark era un hombre que siempre avanzaba. Era fuerza, visión y certeza en el futuro. Mentiras. Incluso su voz temblaba. Vi sus manos aferrar el papel con el discurso prescrito. Cada palabra hablaba menos de duelo y más de intentar mantener la compostura. Ella no podía concentrarse. Porque en algún lugar, más allá de la multitud, estaba yo. Y ella lo sabía. Ella examinó a los dolientes. Sus ojos me rozaron por una fracción de segundo. Ella se quedó congelada. No por mucho tiempo, solo un destello. Pero lo vi. Ella me sintió. Después de terminar la ceremonia, la seguí. Ella se subió a un coche negro y se fue. Pero estuve cerca. Siempre estoy cerca. Su casa estaba rodeada de seguridad. Mark se había asegurado de ello mientras aún estaba vivo. Pero los guardias solo pueden protegerte de lo que está afuera. No de lo que ya está dentro de tu cabeza. Esa noche entré en su casa. No matarla. Aún no. Le dejé un regalo. Una fotografía de nosotros juntos, cortada exactamente por la mitad. Y una nota con solo 2 palabras. Estoy aquí. Cuando lo encontró a la mañana siguiente, su grito rompió el silencio de la casa. Lo escuché. De pie, lejos. Y no fue solo un grito. Era el sonido de alguien que se dio cuenta. No había escapatoria. Días después, Ana desapareció de la vista pública. Cerró sus cuentas. Duplicó su seguridad. Cambió sus números de teléfono. Pero nada de eso importaba. Porque ya estaba dentro. No necesitaba perseguirla. Yo era su miedo. Cada sombra. Cada crujido en las tablas del suelo. Cada mirada de un extraño en la calle. Ella empezó a beber. Dejó de dormir. En las raras fotografías que aparecieron en los medios, se la veía vacía, pálida y con ojeras. Ella ya no era la mujer que me traicionó. Ella era un reflejo destrozado de quien solía ser. Matarla hubiera sido demasiado fácil. Quería que ella me lo pidiera. Y ahora, mientras su mundo se derrumbaba, estaba listo para atacar de nuevo. No con violencia. Con algo peor.
Un golpe psicológico.